transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, Hablemos de Historia. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a el podcast más históricamente incómodo según nadie. Bienvenidos sean amigos y amigas a un nuevo episodio de Hablemos de Historia. Esta semana con un tema que ciertamente se sale a lo que estamos acostumbrados, pero que es algo que me parece muy interesante, pues siento que es de esas cosas que siempre escuchamos pero no conocemos tan a fondo, como lo es la idealizada mafia estadounidense con sus jefes como Meyer Lansky, Lucky Luciano, Michael Corleone, ya saben, y el más famoso de todos, Al Capone. Una figura controvertida, pero muy interesante, así que vamos comenzando. Como les iba diciendo, gracias a la industria del cine y esta capacidad sobrehumana que tienen los estadounidenses de convertir hasta sus más grandes tragedias en Disneylandia o en un negocio ampliamente lucrativo, es que en una enorme variedad de series, películas, videojuegos de todo tipo, vemos personajes de gabardina con sombreros de ala ancha y trajes de seda, siempre con apellidos italianos y mirada, digamos, profunda y amenazante. Todo esto ciertamente tiene un origen real, pues este era el estereotipo del gángster de los años 20, 30, 40 y 50, aquellos que movían enormes cantidades de alcohol, drogas, armas o manejaban prostíbulos de costa a costa. Unos los consideraban héroes, otros bandidos, pero a decir verdad eran pocos los ciudadanos que movían un dedo para acabar con estas actividades ilícitas, pues si lo hacían dejarían de gozar de lo que generaban estas mismas. No era hasta que estas figuras caían en desgracia que la moralidad, al parecer ahora sí existente en ellos, aparecía, siendo uno de estos casos el de Alphonse Gabriel Capone. A mediados del siglo XIX, entre 1859 y 1871, las ciudades-estado de la península itálica se unificaron en una sola nación. El nuevo gobierno emanado de esta unión generó enormes cambios políticos y sociales, dando pie a nuevas divisiones sociales y mayor pago de impuestos, por lo que los estratos más bajos de la nueva sociedad italiana comenzaron a pensar en su futuro y en el de sus hijos, tomando la decisión de abandonar su país en búsqueda de mejores oportunidades, siendo la mayoría de ellos trabajadores y granjeros empobrecidos, pero estaban incluidos algunos comerciantes e incluso artesanos. Desde entonces, los Estados Unidos eran vistos como la tierra de las oportunidades y paulatinamente fueron llegando emigrantes del norte de Italia, sobre todo de las regiones de Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia y Cerdeña. Algunos regresaron al poco tiempo a su tierra, pero la mayoría se quedaron en América, donde replantaron su profundo amor por su familia, herencia italiana y cultura en sus nuevos países, y muchos enviaron mucho dinero necesario para mantener al resto de la familia que todavía vivía en Italia. Una de las tantas familias italianas fueron los Capone, provenientes de Salerno y formada por Gabriele Capone y Teresina Raiola, quienes en 1893 llegaron a Nueva York y se establecieron en el sur de Brooklyn. Allí nacería un 17 de enero de 1899 uno de sus 9 hijos, Alphonse Gabriel Capone. El pequeño Alphonse abandonaría la escuela a los tan solo 14 años. La causa: sus continuas faltas y haber golpeado a una maestra. Pronto comenzaría a recorrer y trabajar en las calles como ayudante en abarrotes, bolero e incluso en una fábrica de cartón. Con el paso del tiempo, conocería al gángster calabrés Johnny Torrio, 17 años mayor que él y formado en bandas de Manhattan. Era un hombre reflexivo que prefería la diplomacia y la alianza sobre la violencia, aunque no dudaba en usarla si no había otro remedio.
El joven Capone aprendió de él hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor y él en su mano derecha. Con el tiempo, su mentor lo introdujo en diferentes bandas criminales de la ciudad, como la Junior 40 Types, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos. Fue así que comenzaría la carrera criminal de Capone, aprendiendo a usar los puños y las armas. Poco tiempo después se convertiría en guardaespaldas del famoso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. Y para Yale también trabajó como camarero en uno de sus bares de Coney Island de nombre Harvard Club. Cierta noche, el gángster Frank Galluccio se presentó en el local acompañado de dos mujeres, una de las cuales era su hermana. Para su desgracia, Capone se fijó en una de ellas que resultó ser Lina, la hermana pequeña de Galluccio. Al ver a aquella hermosa mujer pasearse por el bar, Capone se dirigió a ella y sin pensarlo dos veces le soltó un piropo. Cuando lo oyó Galluccio, montó en cólera y pidió al rechoncho pero fuerte guardaespaldas que le pidiera perdón, a lo que Capone contestó: «Tranquilízate, colega, estoy bromeando». Llegados a ese punto, Frank Galluccio no estaba para bromas y se lanzó contra Capone con todas sus fuerzas. Este se defendió, pero sus puñetazos no impactaron en su contrincante. Fue entonces cuando Galluccio se echó la mano al bolsillo y sacó una pequeña navaja con la que pretendía apuñalar en el cuello al insolente y maleducado Capone. Pero los efectos del alcohol y de la furia estaban haciendo mella en el mafioso, y sus cuchilladas impactaron en la cara de su oponente, que cayó al suelo en un charco de sangre. Tras recibir 30 puntos de sutura en el rostro, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galluccio y a no buscar venganza contra este. Las excusas que daría Capone en adelante acerca de sus cicatrices fueron diversas, como que se las hizo combatiendo durante la Primera Guerra Mundial o que fueron causadas por un barbero inútil. Pero Capone sabía que unas cicatrices de esa forma solo significaba un símbolo de respeto para la comunidad mafiosa, así que recibiría con los brazos abiertos el apodo que le pusieron: Scarface, cara cortada. En los días finales de 1918, el 30 de diciembre, se casó con May Josephine Coughlin, quien había dado a luz a su hijo Albert Francis el día 4 de ese mismo mes. Posteriormente se tendrían que mudar a Chicago, Illinois, pues Al ya contaba con al menos 2 asesinatos en su haber, y una de sus víctimas, que había sobrevivido, estaba a punto de acusarlo. Aquí las fuentes varían, pues algunos dicen que llegó en 1919, otros en 1920 y otros en 1921. Lo que sí está claro es que allí se reencontró con su mentor Johnny Torrio, y juntos trabajaron con James Big Jim Colosimo, jefe de la mafia de Chicago. Este poseía muchas propiedades en la ciudad, entre las que se encontraban el Café Colosimo y los mejores y peores burdeles, alimentados por jóvenes mujeres llevadas del campo a la ciudad al mero estilo de las poquianchis mexicanas, engañadas o secuestradas. El hecho de que el jefe de la mafia estuviese casado con Madame Victoria Moresco, la tía de Torrio, facilitó las cosas para los dos, encargándose este último de ordenar los negocios del mafioso, gestionando los sobornos a los políticos y policías de la ciudad, y extendiendo sus actividades delictivas al pago de protección. Pero todo cambió cuando Moresco y Colosimo se divorciaron, y entró en vigor la Ley Seca de 1920, momento en el que se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el país. Lo que Torrio vio fue un nuevo negocio, pues la gente pagaría mucho más por disfrutar una cerveza en un contexto ilegal, lo que generaría enormes ingresos para la familia por medio del contrabando y venta ilegal de alcohol, mientras Colosimo lo consideraba peligrosísimo y comprometedor para sus negocios lícitos. Por lo tanto, este último fue misteriosamente asesinado por un desconocido a las puertas de su famoso café. Torrio entonces subió a la cabeza de Lampa
y Capone tomaría la dirección ejecutiva de la organización de la banda a lo largo de los años 20 para expandir el negocio, explotando principalmente la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol estadounidense. Pero con eso comenzarían las disputas territoriales y esta imagen que tenemos de las mafias estadounidenses, entrando en acción con las modernas ametralladoras Thompson y las bombas en los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en esos atentados durante la década de 1920, y en medio de estas sangrientas disensiones por hacerse con el control absoluto de la distribución y venta de licor en Chicago, en especial contra las bandas del norte de la ciudad, Johnny Torrio sobrevivió milagrosamente el 24 de enero de 1925 a un ametrallamiento en represalia por el carismático Dan O'Banion. Aparte de las heridas de bala, fue apaleado y quedó al borde de la muerte, librado de ella apenas porque la pistola se encasquilló cuando iba a darle el tiro de gracia. Después de eso, Torrio pasó un año en la cárcel, donde se recuperaría y al salir cedería todo el poder a su mano derecha. Entonces Capone asumió definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas a entre 700 y 1000 maleantes, matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir como aliados contratados eventuales, con quienes paulatinamente fue eliminando a los jefes de las bandas rivales. Para 1926, Al Capone ya ejercía el control del crimen de Chicago. Solamente 2 capos de la mafia aún no habían sido ajusticiados por Capone, Bugs Moran y Joe Aiello, pero al cabo de un mes, los hombres de Capone acabaron con todos los miembros de la banda de este último, pero el grupo de Moran tuvo un diferente destino. La mañana del 14 de febrero de 1929, los hermanos Gosenberg, Frank y Peter, 2 matones muy conocidos en la ciudad, James Clark, un exconvicto por robo a mano armada y reputado asesino a sueldo, Adam Heyer, condenado por malversación de fondos, Albert Wenshank, propietario de un club nocturno, y un optometrista llamado Reinhard Schwimmer, se encontraban en el taller del mecánico Johnny May, cerca de Lincoln Park, en Chicago. Alrededor de las 10:30 de la mañana, un gran Cadillac negro se detuvo frente al 2122 de North Clark Street, y 4 o 5 hombres salieron del coche. El conductor llevaba un elegante abrigo y un sombrero de fieltro gris. 2 llevaban uniformes de policía, y aunque varios de los hombres en el interior del garaje estaban armados, ninguno hizo ademán de alcanzar sus pistolas. Quizá conocían a los visitantes, quizás le intimidaron sus uniformes, o quizás pensaron que querían dinero y de eso los hombres de Moran tenían de sobra. Pero no se trataba de un asunto de dinero. Los recién llegados levantaron sus armas, 2 ametralladoras y una escopeta de calibre 12, y les ordenaron que se alejaran de las puertas y ventanas. Los alinearon hombro con hombro contra la pared del lado norte del garaje y comenzaron los disparos. Los vecinos de la calle se asomaron a las ventanas a tiempo de ver a unos hombres salir y huir del Cadillac. Cuando alguien se acercó por fin al garaje y abrió la puerta de un empujón, se encontró con los cuerpos acribillados en el suelo y el humo aún flotando en el aire. 6 hombres estaban muertos y el 7º, Frank Gosenberg, seguía vivo. El sargento Thomas Loftus fue el primero que llegó a la escena del crimen y se inclinó sobre el cuerpo de Gosenberg, que había recibido 14 disparos, pero tuvo fuerzas para decirle a la gente: "Los policías lo hicieron. Por el amor de Dios, lléveme a un hospital". Fue la única frase que pronunció, pues murió solamente al llegar al hospital. Pero el jefe Bugs Moran de milagro se salvó, pues el escuadrón de la muerte creyó que estaba entre los 7 ejecutados. Pero, ¿fue realmente Capone el que ordenó esta sangrienta acción? Sorprendentemente, a día de hoy se desconoce la identidad de quien ordenó el sangriento acto,
pues Capone estaba en Florida al momento de los hechos con una coartada que hubiera soportado todas las balas disparadas esa mañana de San Valentín. Ambos jefes mafiosos compartían intereses en el alcohol y el juego, pero Moran tenía muchos otros enemigos en la ciudad. También se especuló con que el asesinato no tuviera nada que ver con él. Tal vez los asesinos estaban detrás de los Gosenberg, siempre metidos en problemas. Por supuesto, la hipótesis de que realmente hubieran sido los policías los autores del crimen también se contempló, pero se descartó rápidamente. Con los años, fueron apareciendo nuevas pistas y sospechosos hasta que finalmente el FBI perdió el interés y dio el caso por cerrado. Posteriormente, con el camino prácticamente aplanado, Capone ahora sí se convirtió en amo y señor de Lampa, sobre todo después de acabar con Aiello. Hasta sus oídos llegaron noticias de que Joseph Ginta, alias el Sapo Bailón, vaya apodo, un miembro relevante de su banda, se había unido a Aiello para acabar con él. Junto a Ginta estaban John Salisi y Albert Anselmi, que fueron invitados a cenar en la lujosa mansión de Capone. A la hora de los postres, el guardaespaldas personal de Capone, Frank el Escurridizo, junto a sus matones, ataron a los 3 traidores a sus sillas. Capone entonces sacó un bate de béisbol con el que empezó a golpear a los 3 traidores casi hasta la muerte. Se supone que el jefe terminó el trabajo rematándolos a tiros, y a la mañana siguiente, los 3 cuerpos fueron hallados en el Douglas Park de Chicago. Los cadáveres de Salisi y de Anselmi fueron repatriados a Sicilia para su entierro sin que nadie fuera condenado por los crímenes. Sin embargo, dentro del enorme iceberg bajo el agua, una pequeña punta se asomaba en la figura de Capone, y eso era que el hombre, con tal de forjarse una buena imagen, eso sí, era magnánimo con los pobres y humildes y mostraba ante la prensa una cara de hombre beneficente. Además, cuando estalló la Gran Depresión de 1929, Capone creó un comedor de beneficencia para que se distribuyera entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños en las escuelas. El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas llevaba Jay Guzik, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, clubes nocturnos, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, labor unions, asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación en el Hotel Lexington, absolutamente controlado por su organización, Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros y sus sábanas también eran de seda. Cara Cortada fue también el primer gángster en no ocultarlo. Mientras todos trataban de pasar desapercibidos, él parecía que gozaba con los focos de los flashes de las cámaras. Asimismo, Capone creó el Sindicato del Crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Luis Campagna, Guido Cicerone, Guzik y Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretes, entre muchos otros, incluidos todos sus hermanos salvo el mayor, Jim Capone, más o menos honesto y que trabajó incluso de alguacil con nombre falso. Al se convirtió en el rey de Lampa de Chicago y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad, su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo temor y respeto. Después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener la nómina del alcalde, del jefe de policía y al 60% de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones, pero ninguna de esas propiedades estaba a su nombre, por lo que no hizo declaración de impuestos. Esto precipitaría su caída. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, siendo su mejor opción para encarcelarlo por fin. No fueron los asesinatos de San Valentín, ni la venta de alcohol ilegal, ni la guerra de bandas.
fue el fisco quien derrumbó al más famoso gángster estadounidense. Te explico rápidamente. La mayoría de los jueces pensaban que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente ricos a los mafiosos que se dedicaban a la prostitución, al juego y a la venta ilegal de alcohol. Así que en 1927 el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilegalmente. Hasta ese momento no se había encontrado resquicio legal alguno para poner a Capone entre las rejas. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir de sus enemigos y del gobierno. En esa época, el famoso agente Eliot Ness y su equipo de intocables ya estaban tras los pasos del mafioso. Pero fue un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank J. Wilson quien descubrió los recibos que relacionaban a Capone con ingresos derivados del juego ilegal y la evasión de impuestos. Asimismo, un traidor de la banda de Capone, el abogado Edward O'Hare, que le servía de asesor de los negocios, actuó como agente encubierto. Ayudó a descifrar la contabilidad de Capone y averiguó que el jurado que había de dictar las sentencias sobre este mismo había sido sobornado, por lo que el juez del proceso, Wilkerson, ordenó reemplazarlo por otro en mitad del juicio. Sin embargo, Al Capone logró vengarse a la larga. Hizo que lo asesinaran en 1939. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, evidentemente, el gángster aún podía controlar la mayoría de sus negocios desde el encierro, y se ordenó trasladarlo a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934, convirtiéndose en uno de sus huéspedes más famosos. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. Su coche acorazado y de cristal blindado fue incautado y pasó a servir de protección al presidente Franklin Roosevelt. Estando todavía en Alcatraz, a mediados de los años 30, era uno de los más famosos reclusos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo. Pero comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que contrajo al tener relaciones con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939. No podía caminar, decía incongruencias y babeaba sin control. No estaba, sin embargo, tan enfermo como por olvidar la traición de O'Hare, y este fue asesinado en ese mismo año, como ya dijimos antes. El gran capo de la mafia estadounidense, el rey del crimen, el dueño de Lampa, arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, se retiró a una modesta propiedad de Palm Island en Miami Beach, Florida, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Al Capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mount Olivet y posteriormente trasladado a un cementerio al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. Al Capone es uno de los hombres más famosos de la historia estadounidense y a la vez uno de los que más saca a relucir la doble moral desde su época. Hizo su imperio sobre los vicios, los excesos, los crímenes, la trata de mujeres y demás delitos, pero nadie movía un dedo para evitarlo, pues todos se beneficiaban de sus actos fuera de la ley, ya sea comprando el alcohol ilegal que vendía o acudiendo continuamente a sus burdeles. No fue hasta los hechos de San Valentín que por unas cuantas miradas todos los dedos acusadores apuntaron a Capone, sacando a relucir esta doble moral. Con una mano agarraban y con la otra acusaban. Simplemente lo desecharon cuando dejó de servirles, y cuando ya les era incómodo, fue hecho a un lado y dejado a su suerte.
Y no me malinterpreten, a fin de cuentas Capone fue un criminal con todas sus letras. Pero no podemos negar que muchos juzgan y condenan las acciones de los capos extranjeros, mientras tienen un cuadro de Capone colgado en sus casas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Dónde está la diferencia entre el narcoturismo en Colombia, sobre los años de Pablo Escobar, y el Museo del Crimen en Chicago? Les digo, la capacidad estadounidense de hacer todo Disneylandia. Pero a fin de cuentas, como le diría el tío Leone a Salvatore Leone, en el Grand Theft Auto Liberty City Stories, a todo cerdo le llega su San Martín. Y a Al Capone, a pesar de pasar a la historia como el gángster por excelencia, vaya que le llegó su San Martín. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Espero de todo corazón que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, que a fin de cuentas es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te espero la siguiente semana a la misma hora, 10 AM, y por los mismos canales. Pero en fin, no me enrollo más. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido no sin antes desearte que la fuerza te acompañe siempre.